Esto no es un episodio, es solo la introducción. Bienvenidos a Deep South. Deep South es un proyecto muy personal y a la vez no. Digo que es personal porque no voy a hablar para nada sobre mí mismo. Mi yo no importa aquí, pero a la vez sí es personal porque su objetivo es hacerme crecer como persona. Yo me considero alguien que sabe un poco sobre muchos temas y que podría sostener una conversación sobre casi cualquier cosa por un buen rato, pero no creo ser experto de nada. Pero es que, ¿cuándo se llega a ser experto? Hokusai, el señor que hizo el grabado de la gran ola de Kanagawa, artista súper influyente en todo el mundo y con una producción artística de más de 30.000 obras, escribió una vez: a la edad de 5 años tenía la manía de hacer trazos con las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos. Con todo, ninguno tenía un verdadero mérito, hasta la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la verdadera forma de las cosas: pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 años, habré hecho cierto progreso. A los 90 habré penetrado más en la esencia del arte. Y a los 100 habré llegado finalmente a un nivel excepcional. Y a los 110, cada punto y cada línea de mis dibujos poseerán vida propia. Si me baso en esta escala de expertise, en realidad soy tan joven que no tengo derecho a llamarme bueno en nada. Pero yo quería hablarles. Mis ganas de sentarme frente a un micrófono, una cámara y tratar de explicar el mundo, las ganas de exponer las ideas que atormentan mi cabeza día y noche, son más grandes que mi falta de preparación. Como diría Cortázar, como si pudiera elegir. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado a la mitad del patio. Yo ya llevo un par de años estaqueado a la mitad del patio, posponiendo el momento de empezar, porque veía a los divulgadores de internet siempre tan seguros de lo que estaban diciendo, ellos con su brevario cultural tan extenso, que se puede justificar, claro, con que los vídeos no son improvisados. Hay una investigación, un guión, edición. Esto los hace verse como expertos al final. Pero últimamente con los podcasts, esos sí son más al aire, ¿cómo no sentirse intimidado frente a los grandes de mi gala, que parecen ya haber leído cada libro que se escribió? ¿Cómo no sentirse intimidado frente al brevario de José Antonio Badía, que parece conocer cada misterio que ha existido? Llevo rato intentando prepararme para hacer este podcast, pero hace poco me di cuenta de que no existe tal cosa. Nunca me voy a sentir tan preparado como quiero. Y siguiendo el consejo de Roberto Martínez, del podcast creativo, la mejor forma de comenzar un proyecto es comenzando. Ya uno en el camino va a mejorar. Pero ¿de qué les quiero hablar entonces? ¿De qué trata todo este desmadre? Ok, síganme en este trip. Es un sábado por la noche y estoy platicando con mis amigos de un montón de cosas interesantes. Y de pronto alguien hace la misma pregunta que ya hemos hecho 1.000.000 de veces antes. Pero, ¿cuál es el significado de la vida? Unos pueden decir, vaya pregunta más interesante, otros podrían decir que qué pregunta más estúpida. Porque unos podrían fácilmente refutar que la vida no tiene sentido alguno, y otros podrían decir que tal vez tiene un significado tan complejo que nuestras pequeñas mentes no lograrían comprenderlo jamás. Pero por de ninguno de los dos lados llegamos a ningún lado. Y no es que la pregunta sea inteligente o tonta, el asunto es que es una pregunta mal planteada. Muchas veces hacer una buena pregunta necesita tener más o menos una idea de lo que quieres como respuesta. Por ejemplo, si tengo un negocio de caldo calentito de camarón y decido venderlo en la tarde en pleno verano cuando hace mucho calor, porque a esa hora es cuando tengo tiempo, obviamente la gente no lo va a comprar. Entonces en la noche le pregunto a mi hermano, ¿es tan malo mi caldo de camarón? ¿Por qué no se vendió? ¿Mi caldo sabe mal? Mi hermano lo prueba y dice, no, en realidad tu caldo está muy bien hecho. Y yo me quedo en el mismo lugar sin saber por qué mi caldo no se vendió. Y es que esa es la verdadera pregunta, ¿por qué mi caldo no se vendió? No, mi caldo sabe mal. Al corregir la pregunta, mi hermano me podría responder, pues no seas idiota. Es porque lo estás vendiendo a mitad de un día de calor y nadie se le antoja. Véndelo en las mañanas o mejor espera al otoño. No es que el caldo sepa mal, es que no lo estás sabiendo poner en el contexto adecuado. Y pasa lo mismo con la pregunta de cuál es el significado de la vida, el universo y todo lo demás. Primero tienes que plantearte, ¿por qué quieres saber eso? En los libros de Douglas Adams, La guía del viajero intergaláctico, que de hecho también es radionovela, serie, videojuego, película, una raza de seres hiperinteligentes y pandimensionales decide construir una supercomputadora, pensamiento profundo, para finalmente obtener la respuesta a la pregunta última de la vida, el universo y todo lo demás. Le piden la respuesta y pensamiento profundo se queda pensando por 7,5 millones de años. Cuando finalmente tiene la respuesta, se las dice, y les dice, esta es 42. Todos se quedan confundidos, ¿cómo la respuesta puede ser 42? Y pensamiento profundo les responde que esa es la respuesta, está seguro, pero que en realidad no tiene la pregunta, que cuando conozcan la pregunta van a entender la respuesta. Entonces construyen otra supercomputadora,
con el objetivo de encontrar la pregunta. Y spoiler alert, esa computadora es la Tierra. Y eso es a lo que nos hemos estado dedicando todo este tiempo, desde que existe la humanidad, a hacernos preguntas. Muchas preguntas mejor planteadas podrían ser: ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿O cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es la mejor forma de vivir mi vida? ¿Y existe un ser supremo que tenga un plan para todo? Estas y muchas otras preguntas se las ha hecho la humanidad desde el inicio de la historia. Pero no estoy diciendo que estas sean las mejores preguntas, pero ya es un comienzo. El asunto es que depende de la perspectiva con la que veas, puede haber muchas versiones de la pregunta, y por lo tanto muchas más respuestas. Y de esto más o menos trata Deep Out. En cada episodio trataré de abordar de una forma un tanto impersonal preguntas y respuestas diferentes relacionadas con el significado, el objetivo, el propósito, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Respuestas y preguntas que a lo largo de la historia ha formulado tanta gente. Para esto voy a abarcar varias áreas como la religiosa, la filosófica o la científica. Además de que me gustaría explorar otros temas que me llaman mucho, como trastornos mentales, parapsicología, sociología, etc. En resumen, dar a conocer un montón de cosas que creo que todo el mundo debería saber, pero curiosamente me he topado que pocos saben. Como les decía, obviamente no me considero un experto para responderles cuál es el significado último de la vida, ni para hablarles de todos los demás temas que voy a hablar, y por eso es que digo que es un proyecto de crecimiento personal, porque yo solo sé que no sé nada, pero tal vez, con este proyecto, y en unos años, ya sepa un poco más. Y aquí acaba este disclaimer, porque a partir de ahora voy a comenzar a fingir que soy un experto en cada uno de los temas, y para poder aparentar eso voy a tener que educarme mucho más. Como dicen, fake it till you make it. Finge hasta lograrlo. Hagamos como que el proyecto humano es una película y está llevada 12.000 años sin haber comenzado. Y tú y yo mismo llegamos ahorita a media función y me pregunto: oye, ¿de qué trata esto? ¿De qué me he perdido? Yo te podría decir: no sé, yo también acabo de llegar. O podría poner mucha atención y decir: no te preocupes, apenas va empezando. Y tratar de explicar los puntos claves para que entendamos de qué se trata esto y qué está pasando con la película tan rara que parece no tener sentido. Además, en este viaje de autoeducación no estoy solo, porque los tengo a ustedes, que seguro me corregirán cuando diga algo equivocado, me propondrán temas para tratar en futuros episodios y me ayudarán a hacer crecer esta comunidad de gente que está tratando de entender la vida tanto como yo. Además, también me acompañan varios invitados y amigos. Algunos van a ser muy recurrentes y otros no tanto. Tal vez alguno me acompañe en todos los episodios, tal vez alguno solamente esté en este, no lo sé. Y trataré de que en temas muy complejos me acompañe siempre alguien un poco más experto. Y pues, bienvenidos a Deep Out. Esta vez me acompaña mi hermano, Kim. Mucho gusto, Kim Gómez aquí. Emocionado también de platicar de todos estos temas de la vida. Igual que mi hermano, nos criamos preguntándonos todo ese tipo de cosas. Y pues dispuesto aquí a aprender como él. Yo solo escuché en su introducción que soy una herramienta para que él crezca. Entonces me siento un poco usado, pero vamos a ver. No, es para que crezcamos todos también, pues. Que crezcamos juntos. Yo les voy a contar de qué trata la película y todos aprendemos. Aquí está también el Gabs Rivera. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Se me antojó un caldito de camarón. Está Ercolí. No se pronuncia, pero sí. Soy ingeniero y finco saber de la vida. Y el Chico Nube. Hola, me levanté hace una hora y abrí Discord y aquí estaban. Y aquí estoy ahora. Yo soy animador. Yo hago monitos que se mueven y bailan y esas cosas. Nunca había leído en voz alta todo este texto. Está mucho más largo de lo que lo esperaba. Poco. Pero bueno. No, estuvo nos puso en sintonía con de qué hablar. Yo creo que ya sé de qué hablar. Cada uno de estos invitados representa como una etapa de mi vida, un poco así. O sea, Burkin lo conozco de toda la vida, Alex lo conocí en la secundaria, a Gabo lo conocí en la universidad, a Chico Nube lo conocía trabajando. Faltan más amigos de otras etapas, pero no nos pudieron acompañar. Pero
Y no quiere decir que ellos sean los únicos, tal vez en otros podcasts van a venir más personas y así. No sé, ustedes, tienen, no sé, alguna duda o algo así como que digan, a ver, ¿cómo planeas este asunto? Se me hace bonito que digas que soy una etapa de tu vida, porque solo estuve en Guadalajara 4 meses y solo llegué en una de las peores etapas de mi vida a quejarme. Así nomás Ya llegué sé, no, pero- a decir, detesto todo. Y así llegué, como que llegué al estudio. Siempre me da risa, porque siento que llegué al estudio, abrí la puerta y dije, detesto todo por 4 meses. Y después así cerré la puerta y me fui. Y todos así como de, ¿qué pasó? Siento que yo le pasé a Mighty. Así, siento que soy algo que le pasó a Mighty. Pero justo el caso de Juan en mi vida es un poco extraño, porque, por ejemplo, Kin es mi persona favorita del mundo, pero pero lo conozco desde que nací, no es como que me haya tenido que acostumbrar a él, ¿sabes? O sea, es como... A ver, espérate, no. Ya venía incluido. Bueno, es No cierto. sé, o sea, sí me tuve que... No pudiste haberlo conocido desde que naciste. El que venía incluido en mi vida era él. Pero tampoco, antes de él tampoco tengo muchos recuerdos, ¿sabes? Sí. Ajá. Y entonces, pues sí, toda la vida he estado con él. Y Gabon lo conocí y hubo una etapa de hacernos amigos. Y tal, Alex también. Alex, él era amigo de otros amigos y fuimos conociéndonos y fue un transcurso de varios meses en lo que nos hicimos muy buenos amigos, de años, no sé. El chico Nube, nos hicimos amigos en el primer segundo en que apareció. Eso estuvo Sí, muy porque extraño. aparte me sentaron junto, así fue perfecto que me sentaran junto a ti, porque si me hubieran sentado junto a otra persona, no sé cómo hubiera sido ahí mi historia. También que fuiste mi supervisor, o sea, yo llegué en un pinche humor que me hubiera tocado otra persona y no, me mandaba, ¿puedo decir groserías? Sí, claro. Okay. Sí, no, me Importa el hubieran significado mandado a de la la vida. verga, así yo dije, güey, qué suerte que me tocó Alan, porque otra persona en ese momento me hubiera así, no hubiera durado ni 2 semanas en el estudio. Sí, le comentaba ayer que yo entraba en un performance. O sea, cuando estaba trabajando con él, yo era su jefe, ¿sabes? Y sí le decía como, güey, no mames, ponte abusado. Y sí le ponía sus notas y todo como... Estate quieto. Ajá, pero y sí, había como una tensión, cierta tensión, porque yo, güey, ¿qué le pasa a este pendejo? Pero una vez terminando el tiempo de oficina, una vez que decíamos, ya no estamos trabajando, yo cambiaba mi switch y Sí, ya saben. se acababa el performance y ya era Alam, ¿sabes? El amigo de Juan, y ya éramos completamente mejores amigos y se nos olvidaba que nos ¿Qué? odiábamos. Pues nada, Tengo dudas. vas. Sí, dime. ¿Quién soy yo? No, no es cierto. ¿Cómo va a ser el formato de este podcast? Va a ser... Tú lees algo, nosotros comentamos. Sí, claro, sí. Mesa redonda. Pues ahorita, por ejemplo, va a haber algunos episodios en los que haga un prefacio como lo hice en pero voy a tratar de que sean más cortos. Cuando vea que mi texto se alarga más de 2 páginas, porque duró 3 páginas. Cuando veo que ya llegó a un poquito más de 2 páginas, ahí ya no va a ser modo de prefacio. Ahí lo que va a hacer es que voy a empezar a leerlo y ustedes me van a interrumpir mientras lo leo. Sí. Y luego va a haber otros episodios en los que va a ser un debate. Voy a poner el tema y voy a tener gente experta y ustedes, o no sé, y ahí vamos a debatir. Y ahí siempre va a haber el abogado del diablo. ¿Saben lo que es el concepto del abogado del diablo, no? Sí, el que tiene que cubrir el lado que no precisamente está de acuerdo, ¿no? Pero... Ajá, exacto. ¿Qué tal? Pongo un tema y todos estamos a favor, pero para el debate alguien tiene que estar, en contra. Entonces, pues yo voy a entrar en este modo performance de súper en contra del tema y para que haya esta discusión, pues entonces para eso también tienes que informar un buen para saber todos los puntos de vista del tema. El Alan bien entrado, ¿no? ISIS 2, ¿debe pasar o no? ¿Sí, no? El tema del coronavirus. Yo, no, mira, es que el virus no existe, ¿sabes? Es una pandemia. Miren, fue de Pati Navidad ¿Pandemia? tiene ¿Qué es razón. eso, güey? COVID-20. ¿Se debe hacer o no? Miren, como cuando en tu celular el disco duro está lleno, COVID vino y nos dio un blank state, ¿sí, no? Ajá, exacto. Sí, es que no ubicas lo de Pati Navidad, que es Cada 2 días es tendencia en Twitter. Sí. Creo que el que menos está aquí sobre eso es Alex, porque Alex no sabe nada sobre farándula y esas cosas. Pero, Sí, Pati afortunadamente.
Pero a todos nos fascina. Patti Navidad era una actriz. No sé si ahorita es actriz, creo que no. Performance en Twitter. O sea, ella fue víctima de las redes sociales. O sea, de lo que te habla el documental de Social Dilemma. Ajá. De que te ponen un tema y entonces te comienzan a dar más sobre ese mismo tema y entonces comienzas en una vorágine de ya no saber qué está pasando y te desconectas de la realidad. Eso le pasó a Patti Navidad. Y entonces ella de pronto empezó a ver sobre la Tierra plana y de pronto empezó a ver sobre los... No. Pero ¿se los cree No, sí, ella se lo super cree, o sea, ella está sumergidísima en esto, entonces ella Patti Navidad cree que la Tierra es plana. no sé si la Tierra es plana, porque te digo, ella empezó con esto, ¿no? Como todos, pero empezó a sumergirse. Ahorita, ella lo que tiene mucho es lo de George Soros, no sé si ubican a George Soros. No, el que es... Estas teorías de conspiración, que alguna parte puede ser real, le tiran mucho a que George Soros es el que ha impulsado todas estas prácticas de oponer a la gente, de que poner blancos contra negros y mujeres contra hombres y pobres contra ricos y que él quiere hacer versus zombies. Ajá, exacto. Día contra la noche, ajá. Y que quiere hacer una civil war entre todos y quiere restablecer un nuevo orden mundial, y para restablecer el nuevo orden mundial nos quieren poner chips a todos. ¿Y cómo nos van a poner chips a todos? Porque chips por lo del apocalipsis, ¿sabes? También. Porque en el apocalipsis dice que vamos a tener un código y que no sé qué. Bueno, pero el apocalipsis no dice un chip textualmente. No, pero ya es la forma en la que es la marca. Es la marca del diablo, pero la gente... Es que chip, el concepto de chip se me hace tan 2000. O sea, ya tenemos cosas más avanzadas que chips. O sea, esa gente que dice, la nueva generación viene con un chip, ya sabes que lo dijo una señora. Ay, los chavitos ya traen un chip ahí para picarle a las tablets y eso. Si dices chip, ya eres población en riesgo. Ya eres población, pero entonces, ¿cómo le dirías tú? ¿Ya traemos otro servidor? ¿O cómo? Un nanoprocesador. Ya tienes un... no, pues es que no diría nada, o sea, es que no siento que traigan otro chip, solo es que están creciendo con eso y ya, o sea... no, pero el chip que nos implantan por medio de las vacunas, o sea, no es un chip, es nanotecnología, pues. Pues tendría que ser, así, ¿no? Dice, ese sí es un chip. Ese sí es un chip. Hablamos de chip, entonces. Digo, si puedo dar mi perspectiva en el asunto, en específico del chip, yo siento que el chip es un rollo de que la palabra está chida. Es que chip, no es nanoprocesador, no tiene el mismo punch que decir chip. ¿Cómo se llamaba este personaje de los Padrinos Mágicos? El que cantaba era Chip. Chip Canario. Chip Canario. Chip Canario. Decir chip se me hace senil, un poco. Senil. Que sabes, los españoles antes ya no, pero antes le decían escalopendras al chip. Porque escalopendra es un 100 pies. Un 100 pies. Tiene como muchas patitas y los chips tenían como esas patitas. Los chips tienen... Sí. Entonces les decían escalopendras. Pero ellos les dicen Apple a Apple. Dicen, vamos a ir a Apple. Sí, ¿desde cuándo los usamos como referencia de lenguaje? Así. Sí. No es como que lo hubieran inventado o algo así, ¿no? Claramente se inventó en México el español. Todo el mundo lo sabe. Sí, ya hay que cambiar la Real Academia Latinoamericana. Y como que es el feito. Sí, porque también dicen que post-it se dice posit. Posit. No, luego los pantalones de mezclilla también está aprobado decirle Blue jeans. Blue jean. ¿Y si te compras un blue jean, es un blue jean negro? Con ron. Sí, pues, blue jean negro. Pero yo me tardé en darme cuenta que el overall, así de rancheros, de granjeros, viene de overall. Terrible. Nunca lo había pensado así. También viene de overall. El bistec viene de beef stick. Beef steak, sí. Ese sí lo puedo ver. Sí, ese sí hay lo puedo ver. Muchísimas así. De hecho, por cierto, porque escuchas, ¿cómo les diríamos? Dipsauntes, no sé. Bueno, Ya que a ella les ponemos nombre. Que ellos se pongan nombre.
Sí, porque también Exacto. para el grupo de Facebook donde vamos a subir memes, ahí Fans tiene, legendarios de. Ah, no es cierto. ya se me ¿Por perdió. qué- Ah, sí, por qué el también podcast se tengo llama cuenta así, de güey? TikTok. ¿Qué es ¿Eh? esta palabra? Eso, ¿El qué bueno podcast que se llama preguntas. así? Deep South. Sí, 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 qué bueno que preguntas. Pues si viste en mi prefacio puse sobre lo de la idea del viajero intergaláctico. La computadora que crean, la supercomputadora, se llama pensamiento profundo. Y su pensamiento profundo en inglés Ah. es Deep Thought. Deep Thought. Entonces yo simplemente lo quise como pasar al español. O sea, cómo se Lo que estamos criticando de la RAE es lo que hiciste. Ah, lo que nos estábamos quejando, ¿no? Ajá. Sí, 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 quería hacer yo un nombre que no existiera, algo. Entonces dije, a ver, ¿cómo? Y ya, y creé eso. Puse Deep Thought en español, se escribe como Deep South, pero porque en el español no tenemos el th, no existe. Th. Ajá, entonces dije, pues voy a poner una Z, y ya, ahí quedó. Deep Si lo South. pronuncias como Se verá español, mamalón. así de Deep South, igual y South. pega más, ¿no? Ajá. Entonces, Dile bienvenido. Apple. Y bueno, también tengo una cuenta en TikTok en donde voy a subir los clips del podcast, si es que tenemos clips de 1 minuto, no creo, pero también subo datitos interesantitos, cortitos, como ¿sabías que bistec viene del beef stick y cosas así? ¿Sabías que el ornitorrinco suda leche? Creo que a este punto de la vida, todos los que vieron Phineas y Ferb saben todo sobre ornitorrincos. Ya no hay nada sobre ornitorrincos que nuestra generación no sepa. No, casi nadie sabe que los machos son venenosos. Sí, Pero tiene ¿dónde unas está- yo- dónde yo- está el yo sabía. veneno? Y hay algo En que la me gana. informa de Phineas y Ferb, que dicen que es el único mamífero que pone huevos, y no, son 2 los que ponen huevos. Sí, porque solamente de esa especie hay 2. Hay uno que tiene una trompita así chiquita, ¿no? El echidna. Monotrema. No, monotrema es la familia. El echidna Sí. es el otro güey. En Sonic, el echidna es el Knuckles, el rojito. Ajá. Ajá. ¿Cómo? Él también pone huevos. Pon una foto de un Echidna para que todo el mundo vea. Busco, Y yo la aquí busco, ponen ustedes Knuckles. sigan, ustedes sigan. Ajá, ahí ¿Y está. de dónde viene su Ese, amor por las ese. gemas? Sí, ese güey también pone huevos. Bueno, entonces también también en el prefacio les comenté que quería hacer este recorrido histórico. Entonces quiero que empecemos desde el año 0, digamos, el primer episodio va a tratar sobre el año 0. Y que para nosotros, aquí cristianos, en este mundo cristiano, el año 0 es cuando nació Cristo, ¿no? Pero para mí ese no es el año 0, ese para mí es el año 10.000. Sí, entonces en el primer episodio les voy a platicar sobre mi perspectiva y cómo deberíamos de cambiar el calendario porque está súper sesgado eso de que digamos que el año 0 fue cuando nació Cristo. O sea, sé que es importante, pero Aristóteles también es importante, ¿sabes? Y como si tuviéramos Egipto. Pero es que después de Egipto también hay cosas súper, hay un montón de personajes que nos han cambiado la forma de ver. O sea, después Nietzsche, o sea, todo el mundo ahorita piensa casi por culpa de Nietzsche. De hecho, todo el catolicismo está basado en pensamientos aristotélicos. Y eso Entonces, es en esa parte del mundo, porque por ejemplo yo apenas he estado como Exacto. metiéndome mucho en rollos de toltequidad, porque tengo un amigo que practica toltequidad, es uno de esos. Su rol dentro de una tribu, cultura tolteca, no sé si decirle tribu, pero cultura tolteca es como el portador de conocimiento, entonces él sabe como lo más que puede acerca de la cultura tolteca. Y pues un amigo tenía una duda acerca de los chacmoles, que son unas estatuas que tienen como una jarrita, ¿no? Acá. Y decía este güey, pues es que le dicen chacmoles porque vino un güey francés y como que les puso así porque el güey pensó que eran de Atlántida, ¿no? Que eran atlantes. Y entonces yo le dije, güey, ¿sabes quién ha de saber esto? Mi amigo David, que practica toltequidad, algo ha de saber porque ese güey sabe todo. Entonces le mandé las fotos y me dijo, sí, güey, pues son chacmoles porque le puso así a este señor francés. Pero él tiene esta teoría de que realmente son como sacerdotes que tienen como esta jícara, que la jícara para los toltecas era como algo sagrado que contiene algo. Ahí ponías ofrendas, ¿no? Por eso tiene esa madre. Les voy a poner una foto de los chacmoles. Entonces, él empieza como a comparar como el casco que tienen estas figuras y dice, pues es que para mí el casco tiene muchas similitudes a Tlaloc, que también Tlaloc es como la deidad más antigua, ¿no? Es como,
no nos gusta usar la palabra Dios porque mi amigo piensa que eso es como un concepto muy, muy de allá. Pero Sí, es que muchas veces cuando dices Dios, inmediatamente nuestro colectivo piensa en el señor Barbón, ¿sabes? En Yahvé, sí, y, sí, sí. o en Zeus, ¿no? O en algo así, y no, o sea, puede ser Dios. Yo digo que tenemos que encontrar otra palabra para referirnos Pues es a que Dios. los Podemos decir toltecas- Deidad es una muy buena palabra. La Biblia habla de dioses, que está Baal y así, o sea, Sí, pero ajá, los enfócate en toltecas, Jehová por porque es el ejemplo, los toltecas, por famoso. ejemplo, no los pensaban como dioses, ellos los veían como deidades, como representaciones Ajá, de la lluvia, ¿no? O porque Tlaloc, pues era, le tenían que rendir respeto a algo por decir, güey, pues gracias a la lluvia puedo comer porque salen la comida del piso, ¿no? Entonces, pues estos güeyes decían, pues vamos a ponerle Tlaloc, ¿no? Y eran deidades, tenían estas deidades. Entonces, él dice que el casco que traen los chacmoles pues tiene muchas similitudes a las de Tlaloc, entonces él piensa que era como esta representación de alguien que está tratando de vestirse como Tlaloc para hacer un cierto ritual o lo que fuera. El caso es que, platicando de estas cosas, él se empezó a aventar como un discurso muy bueno que dice, pues es que mira, piensa ese rollo de que el tiempo de los toltecas se le considera aquí como el tiempo del resplendor, ¿no? Era como toda esta era donde todos estaban tratando de encontrar cierto crecimiento personal, porque los toltecas es mucho acerca del crecimiento personal, ¿no? Ellos tienen esta idea de amar la naturaleza, pero ellos entienden que nosotros somos naturaleza, entonces ellos sabían que tenían que cuidarse bien todos, mental y física y todo, para poder ellos también darle de vuelta a la naturaleza, ¿no? Entonces todos los rituales y todas las cosas que tienen que ver con toltecas, yo he notado que es mucho acerca como de salud mental y de, pues, estar bien, traer buenas vibras, por decirlo de manera hippie. Pero él me dice que ese periodo de los toltecas duró 8500 años. Yo sí, dice, se estipula porque se piensa que hasta más. Entonces, pues Tlaloc, siendo como la deidad más antigua, pues los toltecas también la agarraron. Y pues después de esos 8500 años fue cuando llegaron los aztecas a, pues, darles en la madre y a conquistar todo. Y ahí es donde empieza como el rollo de darle en la madre a la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, los aztecas, decimos de los españoles, pero los aztecas fueron los primeros en llegar a darle la madre a todos y después empezar a decir que ellos eran herederos del conocimiento tolteca, cuando no lo eran. Ellos llegaron como a fuerza bruta y empezaron a hacer historias a su favor y cambiaron el calendario a su favor, y todo este rollo empezó a causar que, pues, la toltequidad empezara a quedar un poco detrás. Y después, pues, llegan los españoles. Ahora imagínate, cultura sobre cultura sobre cultura, el desbarataje que se hace, ¿no? Los españoles llegan con los aztecas a escuchar sus historias del por qué los aztecas tienen este conocimiento, pero ese conocimiento no era de los aztecas. Entonces es como mojado sobre mojado sobre español. Y los españoles también, o sea, los españoles también fueron aplastados 1000 veces y hubo allá, o sea, también tuvo cultura sobre cultura y tuvieron invasión árabe. Ajá, pues todo el mundo en realidad está aplastado por todo el mundo. Sí, somos un cagadero de un montón de culturas y, o sea, realmente ni sabemos cuántos años lleva la Tierra porque la calendarización está toda hecha caca, o sea... Sí, justo por eso es lo que menciona Alan, de la importancia de este calendario, que tome en cuenta las cosas que pasaron antes de Cristo, no como que pasaron en la prehistoria, sino como que pasaron ya en la era moderna, en la era de los humanos escribiendo cosas, en la era de las culturas creciendo. Todo esto de los toltecas de hace 8000 años ya lo contamos como 6000 antes de Cristo, y entonces suena demasiado ajeno. Entonces la idea del calendario que los incluye está interesante. O sea, para términos de practicidad. Sí. Porque también los chinos, según entiendo, tienen otro año nuevo, pero siguen ellos en el 2020. O sea, ellos también están regidos por cuándo nació Cristo, pero a los chinos, ¿qué mierda les importa cuándo nació Cristo? Ellos sí, de verdad no tienen nada que ver con Cristo. Ajá, o sea, ellos no adoran a Jesús. Solamente el occidente se impuso sobre ellos y es como, no, deberíamos de todos tener un inicio de la humanidad, pues. Y bueno, de eso voy a hablar en el primer episodio. Pero me gustó que mencionaras a tu amigo tolteca, Chico Nube, porque en algún episodio vamos a hablar sobre toltecas. Y estaría bueno que invitáramos a
a tu compa. Ese vato está súper emocionado. ¿Saben? Yo apenas fui a Oaxaca y había como una exposición de alebrijes que me encantó. Y te explican eso de que pues todos nacemos, los zapotecas tenían esta idea de que todos nacemos con un nahual y un tona, que es como el horóscopo de ellos. Porque el tona es el animal que te protege cuando naces toda tu vida y el nahual es el animal que te representa a ti como persona, ¿no? Y en esa exposición en Oaxaca, como tierra de osos, algo Un así tótem. de hecho. Un tótem. Sí. Ajá. Y ahí te pueden decir, si les dices si van a esta exposición, está en el centro y creo que es permanente, te pueden decir tu tona y tu nahual dependiendo de tu cumpleaños, ¿no? Y yo dije, mira, me quiero comprar una alebrije y quiero que sea como mi tona, ¿no? Pero quiero primero buscarlo en la internet para ver si es cierto, o sea, corroborar, ¿no? Porque en internet todo es cierto. Sí, ya, no, deja tú eso, en internet no ni te siquiera está, güey. Me sorprendí porque dije, no puede ser, no encuentro nada acerca del pinche calendario zapoteca, ni siquiera de los horóscopos, deja tú, nada del calendario zapoteca, perdón, ay. Pero Porque luego comparten, ¿no? Como en el Twitter de los japoneses dicen que si compartes esta imagen de Buda te va a llegar como mucho dinero y muchas cosas. Los japoneses Los no japoneses dicen no dicen eso. funciona. Si compartes este correo de Bill Gates, te no. donará. Y yo lo he platicado con David y yo he tenido mucho esta idea de decir, pues es que esa información en dónde se queda, o sea, es información, ¿no? O sea, es algo que no sé si deberíamos saber, pero que está ahí. Y los únicos que lo saben, pues yo porque tengo la suerte de que este amigo, pues es amigo de mi papá de años y resulta que es tolteca, ¿no? Pero él ya lo platiqué con él y me corroboró, me dijo, no, pues si es así y así, pues sí. Mi tona, para que sepan, mi tona es el armadillo y mi nahual es el jaguar. Entonces, si supones, está chido el rollo de este rollo de los nahuales y tonas, porque cualquier cosa que ustedes puedan interpretar de un jaguar, ¿no? De qué representa un jaguar. Yo lo siento, pero ustedes tendrán sus ideas. Y lo que representa un armadillo. Ahora, si decimos que el jaguar es como el principal y el armadillo es como ese protector, pues yo me imagino, por ejemplo, a un jaguar con armadura de armadillo, ¿no? Pero y entonces es ese rollo donde empiezan a funcionar los horóscopos de decir, ok, ¿qué tipo de protección te está dando tu tona? ¿Y qué tipo de animal eres? Entonces, ¿qué tipo de virtudes o defectos puedes llegar a tener, no? Es como eres jaguar ascendente armadillo, como el horóscopo. Ajá, algo así. O sea, por tu fecha de nacimiento, pues, o algo así. Sí. O- Pero, por ejemplo, si te pones a pensar en otros animales, está chido, por ejemplo, imagínate un armadillo que sea el nahual y su tona sea un águila. ¿Qué cosas del águila se le otorgarían al armadillo? Entonces, ¿qué virtudes tendría ese armadillo siendo un armadillo él, no? Siendo Y el terminan armadillo. haciendo alebrijes, ¿no? Ajá, y de ahí empieza... Está chistoso porque los alebrijes como que empezaron de otra rama, ¿no? Porque fue de un güey en el son DF. muy modernos, son completamente modernos. Pero de repente Sí, se del empiezan siglo a pasado, juntar como las dos como streams de información y entonces los alebrijes pueden ser este rollo de decir, pues ¿cómo haces tú tu tona con tu nahual? Principalmente, por ejemplo, yo dibujé apenas... Ok. Se los puedo mostrar, esperen. Bueno, pero sí, eso es algo muy comúnmente malinterpretado, que los alebrijes son como super ancestrales de la cultura mexicana y en realidad sigue vivo el cuate que los inventó. Es un güey que tuvo alucinaciones una vez, ¿no? Era un sueño, Sí, pero no un sabemos sueño, un sueño. si subió Ajá. algo antes del sueño, ¿no? Pero bueno, Ajá, no tiene sabemos. sueños extraños. Sí, Siempre. y que fue como a inicios del siglo XX, algo así. Eso es una caricatura. Sí, Ajá. pero pues digamos... Gente Ah, que ya. dibuja. Es un armadillo con piel de jaguar. Al revés, es un jaguar con armadura de armadillo, porque el armadillo Pero es el con forma, tona. pero también A ver. se achaparró. Es como un jaguar con sobrepeso. Una duda técnica. ¿Esto va a salir en Spotify? No sé. Les enseñé un dibujo que es un jaguar con una armadura de armadillo y se ve como chaparrito, porque la armadura le queda un poco grande. Porque así me identifico a mí. Pero eso es lo chido, como que saber estas cosas te da como material para hacer como un cierto tipo de introspección como muy... Introspección, ajá. que a mí Conoce me a ti gusta mismo de mucho. Pero es lo que le digo a David, le digo, pero esa información no está en ningún lugar. ¿Dónde encuentras esa información? A menos de que vayas y conozcas a alguien, ¿no? Ese es el rollo de que neta buscar información. Ajá.
¿Qué es el problema de los mitos? Que todo es verbal. Que ya hablaremos de eso cuando hable de religiones antiguas, como por ejemplo, cuando hable del helenismo. Sí saben que Júpiter y Zeus son la misma deidad. Sep, nomás que unos de romanos y otros de griegos. Ajá, pero yo decía, ¿por qué le cambiaron tanto el nombre? Y no, en realidad el nombre es el mismo, viene de la misma raíz, y simplemente como unos hablaban latín y otros hablaban griego, lo empezaron a pronunciar diferente y terminó siendo dos nombres diferentes. De saber en qué se parece Júpiter a Zeus. Pero es que... Sí, técnicamente tenían los mismos dioses, nomás que en otro idioma. Pero, ajá, exacto, porque dices, era Deus Pater. Era Zeus, pero Zeus, la Z se pronunciaba como Z, era Zeus, y el Pater se pronunciaba como Peter. Entonces era Zeus Peter, y entonces los romanos al cambiarlo a latín empezaron con Jupiter, y sabes, de ahí viene el Jupiter. Y luego le quitaron la Z y terminó siendo Jupiter. Oh, wow. Ajá, entonces, Y luego cambiaron la letra y fue una J y... Ajá, exacto. Y por medio de estar deformando las palabras, como lo que hablamos al inicio, terminó otra cosa completamente diferente. Zeus. Que también es tan antiguo y es tan verbal que esta teoría es una teoría que leí, pero hay otras 3 teorías de cómo se dividieron los nombres y de dónde viene Júpiter, que luego dicen que Júpiter viene desde los cananeos y no sé, pero ya lo hablaremos en su momento. ¿Quién era? Marte, era Ares. Ahí cómo fue. No sé. Ya cuando Ares. al helenismo les hablaré de eso. Pero Sí, no sé. sí, quién sabe. Hermes, ¿cómo cambió a...? ¿Cuál es el otro nombre de Hermes? Mercurio. Mercurio. El estudio de la raíz de las palabras y cómo van evolucionando en el tiempo está súper raro, porque siempre te encuentras una palabra que tiene una explicación completamente convincente y de repente te da una explicación diferente que es más convincente, pero no te terminas de sacar de la anterior. Como está el caso de la mermelada, que es como el mal de mar, pero si investigas la raíz en internet no te vas a encontrar esa explicación. Hay otra explicación que viene de una raíz completamente diferente que sí tiene que ver con que es un azúcar y una fruta. Entonces, como el nombre Montserrat, que es Monte de la Sierra, Montserrat, Sierra. ¿Qué? Hablando de nombres propios, está todo el problema de al traducirlos como la familia real, que es Queen Elizabeth. Nosotros decimos Isabel. O sea, ese no es un Isabel. Ese no es un nombre. Como el personaje de Isabel de Animal Crossing, que en español se llama Canela, o sea, ni siquiera es igual. Sí, pero eso ya fue cambiarlo completamente, ¿no? Como a Ricardo Tapia, que es Dick Grayson, pero sí, por ejemplo, los William en español son Guillermo. Que sí tiene sentido, nos cuesta como ¿qué? Pero tiene sentido cuando ya analizas la etimología, porque a los William en francés es como Guillaume, y se escribe exactamente igual que Guillermo, casi así como G-U-I Guillaume. Entonces cuando lees el Guillaume en español lo lees como Guillermo y pues terminó siendo Guillermo. Ajá. Pero bueno, ya les he contado la historia, creo que a todos ustedes, pero bueno, para los que nos están escuchando, sobre de dónde viene la palabra chela. Sí. Yo no. Sí, no, ya les he contado. ¿No te contaste? Me gusta mucho esa palabra. Sí, mira, va a tener como un plot twist la historia, pero se supone, yo me puse a investigar, estaba yo sentado en el baño y dije, chela, siempre sé de dónde viene la palabra cheve, porque es de cerveza y nomás dices chevecha, cheve, pero dije, chela, cheve, dije, no encuentro del origen, dije, vamos a ver cómo se formó cerveza a chela, y resulta que viene de un lado completamente diferente, ¿no? Que se supone que cuando llegaron los españoles, bueno, en náhuatl, al azul, eso fue lo que investigué, se le dice chelo, al azul, chelo. Y entonces llegan los españoles con ojos azules, y entonces les empiezan a decir los chelos, los de ojos azules. Y luego se comienza a deformar la palabra, y entonces ya les empiezan a decir los chelos a todos estos, que son rubios también, entonces ya le dicen chelo a los rubios. Como si les dijeras güeros, el güero, así el chelo, al rubio. Entonces, un día, en un bar, están todos tomando cerveza y alguien llega y le dice, ¿qué te sirvo? Claro, oscura, ¿no? Y un güey se intenta hacer el gracioso y dice, le dice, tráeme una rubia. Pero en ese entonces a los rubios les decía chelos, entonces dijeron, tráeme una chela. Wow. Ajá.
quieres pedir una rubia. Entonces, por definición, la chela es la cerveza clara. O sea, estaría mal decirle chela a la cerveza oscura. Indio. Técnicamente. Oh, Ajá. wow. Y luego, y yo me quedé con esa idea mucho tiempo y la conté por todos lados. Y luego dije, pero no investigué a fondo. ¿Qué me dice que en realidad chelo es azul en náhuatl? Nada más lo leí ahí. Todo lo demás tiene sentido, pero chelo sí es azul en náhuatl. Me metí a investigar. Créeme, güey. Ajá, fuente créeme. Y ya busqué y no, chelo no es azul en náhuatl para nada. Y fue como, todo mi teoría se desmoronó. Maldita Y entonces sea. me metí otra vez profundamente a investigar. Y sí, a los chelos, a los güeros se les dicen chelos, pero no viene por el azul. Viene por una cosa bien rara que creo que a las cosas tiernitas, como al pastito que empieza a salir apenas, sale como blanquito y luego sale verde. Y ya cuando estaba clarito le decían Celic. Y el Celic cambió a Chelik. Y por medio de la deformación le empezaron a decir chelo al pasto. Me gusta chelo. más la otra versión. Ajá. Por eso es la versión que pega y que está en internet muy La difundida. versión comercial, sí. Está más divertida. Pero no, viene del pastito y de lo tiernito. Lo tiernito es chelo. Pues es que Entonces sí. cuando llegan los españoles y llegan todos desabridos, llegan todos pálidos, Parece pastito. les empezaron a decir chelos. Ajá, como, ¿y tu color? Ajá, o sea, pareces así, Parece pastito. pastito. Chelos. Entonces a los güeros se dicen chelos, pero por esta otra raíz. Y así hay muchas palabras que entiendes un origen que es como appealing, que dices, ay, está padre, como pantalón porque viene de la panza al talón, y no. Y dices, ay, claro, No. tiene sentido, pantalón, y no viene para nada de ahí, viene de otra cosa completamente que no es tan divertida como esa, pero A mí me O vuela como la cabeza. T por 8. No, Por perdón. 8 de dónde ajá, viene. 3 por 8. Ajá, que no. Era T, no. No es T. 3 por 8. Que costaba 8 pesos, ¿no? Y pedías un té por... ajá. No, 8 pesos no. En aquel entonces era 8 centavos. Que era por el barrio de la Merced, aquí en la Ciudad de México. Pues había, bueno, hay varias versiones. Algunas versiones son de Merced. Había una calle donde vendían un té para la cruda. Y pues se lo daban a los que bebían demasiado. A los que hoy en día se les llama té por 8. Pero el té costaba 9 centavos. Y entonces empezaron a haber competencia. Y el puestito de enfrente puso un té, pero no a 9 centavos, sino a 8. Té por 8. Y entonces los que necesitaban este té eran los té por 8. Los que estaban crudos. Pero esa historia es real, o sea, ¿ya la confirmaste o es un mito? Lo confirmé en Twitter. Pero es un problema porque es bien difícil de confirmar, es lo que te decía. También está el caso de la palabra metafísica, que se supone que se popularizó por los escritos de Aristóteles, que empezó a escribir primero de física y luego de metafísica, que era entonces lo que venía después de la física, pero solo por el orden en lo que lo escribió Aristóteles. Pero cuando investigas también dicen que algunos piensan que era por el orden en el que lo pusieron en la biblioteca, que primero estaba la sección de física y luego la sección de metafísica, que era lo que seguía después de la física. Pero otros dicen que no, que en realidad sí puede ser, que es lo que va más allá de la física y por lo tanto se le dice metafísica. Pero nadie está seguro. Y si de esas cosas no estamos seguros, tampoco puedo estar tan seguro del T por 8. Del T por 8, ajá. Pero es que Digo, está confuso, porque una cosa es llamarle algo a alguien o algo, y otra cosa es que eso tenga una definición. Porque, por ejemplo, yo lo pienso como... A mí me encanta cuando pasan esas cosas en subculturas. Una de las cosas que me fascina es el por qué se llama house music, ¿no? La música house. ¿Saben por qué es? No. Porque fueron a una casa. Ah, cerca. Es que fue en... no quiero equivocarme, pero creo que fue en The Bronx, que empezaron a hacer como estos clubs donde tocaban disco, ¿no? Música disco, y todo estaba muy chido. Y había como abrió un lugar que se llamaba The Warehouse, de no sé quién Warehouse. Ahorita es una marca de ropa eso. ¿The Warehouse? creo. Warehouse. O sea, sí, Ajá, pero pero viene bueno. de otro lugar, güey. Sí, claro. Ajá. Sí, no, este era un antro. Y este antro era importante en su época porque lo abrió un gay y contrató a un DJ negro. Entonces, esta era un lugar en la noche donde pues todas estas como personas que estaban pues juzgadas por todos podían ir
y tener fiestones y nadie los juzgaba y todo era amor y todo era padre y tocaban pura música disco, ¿no? Bien chida. Y después pues empezó a llegar gente que no era ni gay ni negra, ¿no? Los blancos. Y Los empezó a hacer un rollo heterosexuales. bien bonito porque entonces La no era un gente normal. eso iba a decir, pero dije, eso está raro decirlo. Pero, pero entonces Los entran heteronormados. y se empieza a volver un rollo donde pues no es un rollo de no, que no entren los blancos. No, era un rollo de no, pues venimos todos aquí a pasarla chido, mientras me respeten, todo chido. Y fue mucha gente ahí, se hablaba mucho del rollo de wow, pues podemos convivir con esta otra gente y son normales y nos la pasamos chido. Y eso empezó a ser como muy importante. Pero también lo importante ahí pues era la música que tocaban, pues era mucho disco, ¿no? Y estos güeyes pues ya saben, o sea, conseguir música en esos días es que tenías que saber qué conseguir, ¿no? No era de Shazam, o sea, tenías que neta tener tu colección de discos buena. Hacer buenos playlists era importante porque ese era todo el punto de un DJ, tener buena música y ponerla. Todo ese rollo de mezclar y ese rollo es después. Pero el punto del DJ era poner la música, porque imagínate, ¿no? Regresamos otra vez a eso, ya nomás llegas a una fiesta y pones tu playlist de Spotify. Sí, y ya nomás ya. estás ahí monitoreando tu playlist. Pero el punto del DJ es que es el güey que sabe qué música poner, cuándo, cuál, y que tiene buena música. Pero de que pasó eso, en una tienda de discos de ahí, hay un güey que es muy importante, que tan importante es que se me olvidó el nombre, pero el DJ principal de ahí, haz de cuenta que pues, todos lo mamaban porque tenía muy buena música, y él cuenta la historia de que un día él va caminando así por las calles de The Bronx, y llega a una tienda de discos, y en la tienda de discos dice, tenemos house music. Y él se queda así de, ¿qué chingados es house music, no? Y él entra y pregunta, ¿qué es house music, güey? Y le dicen house music porque es la música que tocas en el warehouse. Es house music porque viene del warehouse. Y él dice, no mames, le pusieron house music por la música que estoy poniendo ahí. Entonces toda la gente entendía que si era house music, era el tipo de música que tocaban en ese antro en específico. Y de ahí se empezó a globalizar, decir, este antro también tiene house music. Y este antro también tiene house music. Y para mí... O sea, es como si, por ejemplo, yo voy a un bar que bueno, ya lo cerraron por la pandemia, pero iba mucho a un bar que tiene música muy cool. Y se llama Josela en paz descanse, que me gustaría que me patrocinara, pero pues ya no existe. Y ponía música muy chida. Sería también eso, ¿no? Que de pronto todo el mundo empezara a decirle a esa música que ellos ponían, música Josela. Sí, música Josela, música del Pata, creo que ¿no? Gabo dio un ejemplo más claro, ¿no? El Américas. Sería, ¿no? Música Américas. Música Américas. Está muy chido. Sí, Sí, porque define el tipo de música que se toca en un lugar. Entonces todos ya sabían que house music era esa música y de repente se empieza a combinar con otras cosas, ¿no? De que es house techno. Porque es música como la del house, pero ahora ya tiene techno y empieza a evolucionar y a evolucionar. Pero a lo que iba con toda esta historia es que ejemplos como ese se me hacen interesantes, pues que es el rollo de decir, pues es que no era una definición como tal, solo era cómo le decían a esa música. No tenía una definición. Tú entendías que house music era el tipo de música que estaba en este lugar. La única manera de saber qué era house music era yendo a este lugar, porque ahí estaba esa música y decías, house music. No es difícil definir, era difícil definir house music porque no había un parámetro, ¿sabes? Simplemente era lo que tocaban ahí. Pero cosas como metafísica o las otras palabras, pues sí vienen de tratar de darle una definición a algo, ¿no? Que las palabras te expliquen un poco más de lo que se trata, lo que estás tratando de nombrar. Y ahí es donde siento que se pone el desvergue, porque hay gente que empieza a decir algo por definición, por querer definir algo, y hay gente que empieza a llamar algo solo por ponerle nombre, y creo que esas son como dos cosas distintas, ¿no? Pero es el gran problema de las palabras. Es lo que te encuentras siempre en debate. En debates, antes de empezar, tienes que decir qué significa cada palabra y así los vamos a usar. Porque si te metes a checar en la RAE, no te acabas. Cada palabra tiene 1,000,000 de definiciones y hay personas que las usan de otra forma. Como los Entonces, contratos. Por ejemplo, si yo hablo de algo escatológico, ¿ustedes qué piensan? No Pedos. sé, Nada. no tengo Nada. idea. Ajá. Es humor escatológico, es humor de cacas y pedos. De pedos y eructos. Pero en realidad, si buscas escatología en Google, te va a salir que es el estudio de la Biblia, algo así. Nada que ver. En Wikipedia, la escatología en realidad es una forma de estudiar la Biblia.
Oiga, quiero corregir entonces algo. tienes- ¿Me dejan corregir algo rápido? Porque no quiero decir mal ningún tipo de información. Sí, no, claro. The Warehouse, el antro que les digo de The Warehouse y House Music, todo ese rollo no fue en The Bronx, la cagué. Es en Chicago, Illinois. Ahí fue. Y el güey que empezó todo este rollo se llama DJ Frankie Knuckles. Nada más para que. Entonces no es The Bronx, me equivoqué, me confundí. ¿Y ese DJ pone huevos? Y ese DJ pone huevos, es mamífero, se dice. Se investiga. Era el mismísimo Albert Einstein. Wikipedia dice que. Según tu contexto, es, o sea, el vocabulario que tienes. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántas palabras tenemos para decirle a la nieve? Nieve, o sea, para nombrarla. O sea, solo tenemos nieve. Bueno, pero depende del tipo de nieve. No, a la nieve del cielo. Sí, pero cuando hay una cosa con varios nombres, se me hace mucho mejor a que cuando hay un nombre para varias cosas. Ahí es cuando entras en chingos de confusiones. Un nombre para. O sea, por ejemplo, volviendo a lo de la nieve, los Inuits, creo, o sea, los esquimales, tienen como 11 palabras para nombrar la nieve. Sí, porque están Están súper rodeados. Súper necesario. Ajá, Por ahí es supuesto. cuando dices, tú haces el idioma o el idioma te hace a ti, ¿no? O sea, Ajá. ahí entra en este ciclo. Porque nosotros creamos nuestro idioma, pero el idioma también modifica la forma en la que pensamos. Sí, Y las groserías caen en la categoría de la que tú mencionabas. Una palabra que significa 1000 cosas. Y eso también es un problemón cuando alguien quiere aprender el lenguaje de la calle o algo así. Un extranjero, por ejemplo, viene a México y no entiende qué le estás diciendo cuando le dices una grosería. No sabe si lo estás insultando o lo estás halagando, qué está pasando. no, pero también, por ejemplo, en lo que tú dices, Adam, de el idioma no modifique la forma en que pensamos. O sea, nosotros tenemos te quiero y te amo, pero Estados Unidos no tiene te quiero y te amo. Solo tienen te amo, pero funciona como Y te quiero. tienen el I like you, que funciona más como un me agradas. Me Entonces, agradas, o sea, me caes bien. Entonces, si te fijas, cuando traducen eso al latino en las caricaturas o en las series, siempre es como me gustas. Y la persona te dice, pero ¿te gusto? No me gustas de esa forma. Es como, güey, o sea, aquí es me gustas y te amo, ¿me entiendes? O sea, te quiero y te amo. sí. O sea, es más complicado para ellos. Pero no sé, a mí lo que me gusta del inglés es que lo puedes como dar en la madre de maneras muy rascuachas, con las mismas palabras que ellos tienen. Por ejemplo, Es en muy fácil de español, malear. sí, por ejemplo, en español siento que hacer palabras como nueva, es que eso es como hacer una palabra nueva, ¿no? Como que la deformas demasiado y de repente ya es una nueva palabra. Eso es lo bonito del español. Pero del inglés me gusta que con sus mismas palabras que ellos tienen, como que solo tienes que agregarle un prefijo o algo y ya como que empiezas a transformarlo así con puros prefijos, no tanto cambiando la palabra en sí, solo agregándole cosas. Entonces para mí Sí, eso es lo como- que es O a aglutinante. veces incluso se queda igual. O sea, por ejemplo, en inglés la onomatopeya de ladrido es woof, pero también la onomatopeya es bark. Y bark es ladrido. sí, O sea, es como si sí. nosotros pusiéramos que un perro cuando ladra dice ladrido, ladrido. O sea, no funciona así en español. La ventaja del inglés es que las palabras pueden caber en donde quieras. O sea, los sustantivos y los verbos no tienen una terminación específica per se. Entonces, puedes agarrar cualquier palabra y convertirla en verbo sin cambiarle en nada. Y en español la tienes que cambiar y empieza a sonar raro. Como por ejemplo, computadora. En español lo tendrías que pasar a computar, computadorear o algo así. Y en inglés la puedes usar computer o lo que sea y es un verbo, no importa. Just compute it, man. Sí. Ah. Sí. Sí, Ahora, exacto. regresando a lo de las palabras que tienen varios significados, que es un problema, me pasó una vez en la universidad que estábamos hablando sobre paradigmas. Pero para mí paradigma era una cosa y para el propio paradigma era otra cosa. Que para mí un paradigma es algo que lo tienes en tu mente y que vives con eso, pero no te lo cuestionas, ¿no? Que siempre vives con el paradigma de esto. Entonces, romper paradigmas es como pensar, ¿por qué lo hago? Y ya decir, no tiene nada de sentido, voy a dejar de hacerlo. O sea, como que la tradición de la gente lo hacía siempre. Está el cuento este de los changuitos, ¿no? Que tenían los plátanos y cuando se iban a agarrar el plátano, los científicos mojaban Se van a agarrar el plátano. cuando iban a agarrar el plátano, se iban a agarrar el plátano los changuitos. Los changuitos se ok. El científico les decía, hey, déjese ahí. Y los mojaban con una manguerita. Y entonces los changuitos ya no tocaban el plátano. Porque además mojaban a todos. Y ya, luego
quitaban a un changuito y ponían a uno nuevo. Y el nuevo changuito no tenía ni idea y él iba por el plátano. Y entonces los demás eran como de, no toques el plátano porque nos van a mojar. Y entonces todos los changuitos llegaban y agarraban al otro changuito y lo empezaban a Y lo golpear. apuñalaban. Y entonces el changuito empezó a creer que, o sea, él dijo, pues los plátanos no se tocan. ¿Por qué? No sé. Y luego empezaron a reemplazar a otro changuito que sí sabía por qué, porque los mojaban, y metían a otro. Y ese nuevo volvió a agarrar el plátano y los volvieron y todos, y no los mojaron, los demás empezaron a golpear a este nuevo changuito, inclusive el otro que no sabía por qué también lo empezó a golpear. Y así hasta que empezaron a reemplazar a todos los changos y ya no quedaba ni uno solo de los que los habían mojado al inicio. O sea, ya ninguno sabía cuál era el castigo original de tomar un plátano. Ya simplemente uno agarraba nuevos changos y uno iba a agarrar plátano y todos se lo agarraban pues, al monito. Como Ya debe ser. No, era no como- toques No plátanos te ajenos. metas con mis Y plátanos, entonces- men. Sí, no toques plátanos ajenos. O como se dice en Pudieron haber chango, pasado- sí, no. Ajá, pudieron haber pasado 1000 generaciones de monos y entonces hacen un tabú sobre los tocar plátanos. y es como Ok. es que el plátano es sagrado y no se debe de tocar. Y entonces esto evoluciona a humanos y los humanos ya dicen que tocarte el plátano es tabú. Ajá. Sí, Sí, y nadie sabe que es porque un científico los mojó una vez. la Y ya. naturaleza se repite. Ah, sí, ¿no? Pero, ¿y qué pasó con esos monos? ¿Los liberaron y crearon una comunidad de simios que odian los plátanos? ¿O qué pasó? No, ya no sé. De hecho, ni siquiera sé si este experimento es real. Creo que sí. Pero se ha hecho experimentos de ese mismo tipo con personas y funciona exactamente igual. Sí, yo he visto videos virales donde están en una sala de espera y todos están como que cada 3 segundos como que se paran y se sientan. Ajá. Y llega el güey y ve a todos y también se empieza a parar y es como, güey, ¿por qué lo haces? Ajá. Pero entonces esto ya es un paradigma. Se crea este paradigma de no sé por qué lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Es una definición de paradigma. Pero también hay otra definición de paradigma que es un sistema de creencias y ya. O cuando haces una programación, creas un paradigma de programación. O sea, creas nada más un sistema y ya. Es un sistema. Entonces, de pronto mi profesor estaba hablando de, bueno, está el paradigma de la animación. Y yo de, ¿qué? Y ya dije, no, pero en un paradigma no es cuando crees algo y no sabes por qué. Y me dijo, no, eso es fe. Y yo, y ahí tuvimos, y todos se rieron y yo quedé como imbécil. Y todos dijeron, ay, Alam no sabe Y qué es de un repente la clase dejó de ser de animación y empezó a ser de filosofía. Ajá, exacto. Sí, y ya, entonces no, ese es un problema. Yo creo que sí deberíamos de darle diferentes palabras a los conceptos, pero bueno, no sé, decir que escatología, el estudio de la Biblia y escatología es la popó, es como, o sea, bueno, entiendo dónde está la conexión. Para practicidad, no sé, yo soy muy fan y creo que eso habla mucho de la valeverguez que soy como persona, pero yo soy muy fan de decir, tengo este set de cosas que pasan con subculturas, ¿no? De decir, es que hay definiciones que es que cómo lo defines, no lo entiendo y así. Dices, es que si te lo tengo que explicar es porque entonces la neta no estás como dispuesto a estar en el ambiente para descifrar qué chingados significan todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, Si te lo digo, ya no lo quiero. ajá, y si yo tengo que ajustarme a ustedes para hacerlo claro, entonces ya no es la subcultura, ya es ser como ustedes, ¿no? Entonces a mí me gusta Sí, ese rollo. ¿Ah? Eso entra con la definición de mi profesor. O sea, tú tienes un paradigma y la persona que entra tiene otro paradigma y ahí chocan estos dos paradigmas, pues, en la definición de mi profe. Ajá. Pero por ejemplo, si yo tengo que ajustarlo al lenguaje que todos usan, entonces ahí ¿qué se vuelve lo mío? Porque si digo, es que lo mío no es como, si hay un estándar que es el que todos usan y yo estoy tratando de salirme de ese estándar, entonces lo mío que se vuelve, los dos siguen siendo paradigmas, si uno es como más estándar que otro. Sí. Sí. Solo es un paradigma más difundido. Ajá. Como los infinitos, que hay infinitos de diferente tamaño, aunque sean infinitos. O sea, porque del 0 al 1 en la regla hay infinidad de milímetros, bueno, no, de milímetros no, pero infinidad de decimales. Ajá. Del 0 al 1. Oh, no. Pero del 0 al 2 hay una infinidad mayor. Oh, no, estás rompiendo mi Son realidad, man. Yo son buscando mi infinitas regla, ¿no? diferentes. ¿Dónde está mi regla? Tengo que A ver, corroborarlo. espera.
Saca la regla de Hello Kitty. O así, no mames, o esta sea, regla es infinita. Ahí de, Pero tiene ahí de- sentido. Fíjate que en las reglas de Hello Kitty, el 2 es un infinito más pequeño que el del 1, pero solo en las reglas de Hello Kitty, entonces no compruebes con eso. de la serie del 95 al 96, las reglas salieron mal. Y saca las La dos reglas, producción ¿no? Mira, estaba- esta es una nueva y esta es una de las viejas. Sí, esta es la nueva regla de Hello Kitty, ya no tienen problema. Esta ya tiene el estándar de París. El stand, sí, exacto. ¿Saben qué película? No Sí. sé si habla de ese tipo de cosas, pero que me voló la cabeza, que no la había visto. El de Tron. Las locuras del emperador. No, la de así, ¿no? La de Tron, la 2 de Tron, la de Tron Legacy. Ah, Nunca la había visto, yo pensé que era mala, pero la vi y dije, wow, ya la vieron Está todos. interesante. Sí, yo la vi el día que Sí, salió sí. en el... yo la vi en cines, ajá, y no la he vuelto a ver. manches, no manches, De está hecho, muy para verla yo me eché primero la del 80, los 80s. Quería ver esa Ajá. y la vi en pedazos, dije, no, ya no. No manches. Pero bueno, ¿a qué ibas? Que me gusta mucho cómo abordan todo el concepto de información y como este espacio digital. Porque la primera de Tron está ajustada a lo que la gente... He llegado a entender que la primera de Tron, su encanto era que nadie le había puesto como una representación visual a cómo nosotros entendemos las computadoras, ¿no? Tecnología. Ajá, Ajá. tecnología, microchips, hackear algo, ¿no? El chip. Barreras, firewalls, protectores, antivirus, todas estas madres, ¿no? Que el código, ¿no? Todas estas madres. Entonces siento que Tron 2 está bien chingona porque se ajusta, es lo mismo, es lo que me vuela la cabeza, que es lo mismo, pero el güey que la dirigió y escribieron y todo supo ajustarlo al 2010. Al 2011. ¿10? 2011, 11? 10, vimos que era el 10. 10, ¿no? Y Creo que fue 10, este rollo ajá. de decir, güey, pues es que yo la veo y digo, es que me vuela mucho la cabeza porque es que sí, así es como representan Y va a haber visualmente tres, ¿no? muy bonito como ideamos la nube y servidores, cómo se empieza a crear la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, antes el villano era la empresa, porque la empresa era quien protegía el código. Pero en la 2, eso ya no importa, porque el código ya es libre. Entonces, empiezan a hacer el rollo de, ok, ahora el enemigo es el mismo código, ¿no? La inteligencia artificial que de repente empieza a hacer cosas. Y en la película yo creo que lo ves y si no vas con ese trip, pues tú solo ves, pues es el malo y se corrompió. Pero si lo ves bien, dices, no, pues es una inteligencia artificial que la programaron para hacer algo. Y ese algo lo está haciendo, porque es lo que este güey sabía cuando la creó, ¿no? Que es lo que dice en la peli. Pero entonces empiezan a tocar el tema de los ISOs, que en la peli son esta información que ya estaba ahí, que es como toda la información que está agarrando The Grid. Eso se está bien junta. interesante, que dicen que Ajá. toda la vida estuvimos buscando alienígenas o fantasmas y esas cosas, y aquí lo vinimos a encontrar dentro de las computadoras que creamos nosotros. Sí, que era algo que ya sí, estaba sí. ahí antes de cualquier tipo de programación, ahí estaban los ISOs. Y lo chido de los ISOs, que lo tocan en la película, es que es esta información que se juntó y es como un ente o un algo, que eso es lo que está cañón, que cómo defines ese algo, que es toda esta información junta que contiene información acerca de todo, de nosotros y de la vida y de las moléculas, todas estas madres, Que esta simplemente- información lo tiene, ¿no? Que está interesante, y ya hablaremos de eso cuando hablemos en el episodio sobre la conciencia, Oh, del no. problema de la conciencia. Pero, ajá, para mí esos son como reflejos de... Hay una teoría de la conciencia, o sea, el problema de la conciencia es que nadie sabe definirla, ¿no? Entonces hay una teoría en la que dice que... Es un grillito. Ajá, así se llama Pepe Grillo, y todos tenemos un Pepe Grillo. Esa es la ganadora. Esa es la teoría que ahorita va ganando, pero hay varias. Sí, esa es la principal. Sí. Sí. Bueno, una te dice que nace el humano, ¿no? Nace el cerebro y en el cerebro se empieza a generar la conciencia y ya cada quien tiene una conciencia, como si fuéramos un aparatito que viene con un sonido integrado y le picas y suena te quiero, ¿no? Ya tenemos ese sonidito, que es la conciencia. Pero otras teorías dicen que somos como un radio y que en realidad hay una emisora de conciencia que está emitiendo el sonido, la música, y nosotros simplemente la captamos y la emitimos. Y entonces por eso es que es el problema de querer encontrar la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Es como si quisieras encontrar el sonido en el radio. ¿De dónde está surgiendo estas voces en el radio? No lo vas a encontrar, porque no están surgiendo del radio, están surgiendo de otro lado. Ujú. Entonces, esa es una teoría, que en realidad hay una conciencia prehumanos que está ahí Primigenia. y que depende de qué tan complejos sean los cerebros de los animales o de los humanos o de lo que sea, captamos mejor conciencia. Cuando hagamos tecnología, inteligencia artificial,
van a tener ciertas cosas que si son lo suficientemente complejos, van a poder captar conciencia. Y eso es también lo chingón de Tron, porque bueno, Ajá. eso es lo que yo saqué de Tron, ustedes me van a decir, ¿no? Pero yo entendí este rollo de que están nueva como ente, ¿no? Que les digo, es esta información que pues no tiene como conciencia como tal, pero ya existe. Y entonces... No, sí tienen conciencia, los ISOs tienen conciencia, son seres que captaron en estas Se llama conciencias. Clue, ¿no? Pero sí, ¿Clue? Clue. No, Ah, no, Clue era Clue el malo. Clue era la Clue era inteligencia artificial. Pero Sí, incluso un antivirus. Pero el Ajá. que tiene el decidir ahí en toda la peli para mí fue el usuario. Porque en el momento en el que el usuario empieza a perder poder, porque pues la inteligencia artificial empieza como a hacer sus mamadas, es ahí donde dices, güey, pues realmente el único que tiene el say para decir si lo que está haciendo la inteligencia artificial está bien o mal es el humano, porque la inteligencia artificial solo va a seguir haciendo lo que la inteligencia artificial está diseñada para hacer. Pero es el usuario quien tiene que proteger ese código y esa información. Y el ISO es esta información. Y para mí el usuario es este güey que tenía en la peli, pues el papá el principal, pues es el que tiene que proteger el ISO. Porque si esta información cae en el código, se va a hacer un descaque enorme, ¿no? Entonces empieza a hacer este rollo donde siento que la peli empieza a... Dense cuenta ahora, el rollo era que en The Grid solo había un usuario y antes era solo un agente quien tenía que proteger la información en un servidor, ¿no? Decir, vergas, aquí tengo todo puto Facebook, güey, qué chingados, ¿no? Y tienes que protegerte de malos y protegerte de hackers y protegerte de la inteligencia artificial. Entonces, el usuario es como este protector de información, pero entonces... Si todos están en The Grid, se vuelve un rollo donde todos ya protegen esa información porque esa información ya es de todos. Entonces ya no es chamba de la máquina proteger esa información porque en cualquier momento ya nos dimos cuenta que en cualquier momento el código se puede corromper. Y ahorita lo decimos como Tron de malo y bueno, pero pues vean el algoritmo de Facebook o de YouTube, ¿no? Que de repente empezó a sacar cosas bien raras, dices, es porque no podemos hacer que la computadora haga todo sola, necesitamos nosotros como usuarios seguir poniendo la dirección de qué está bien y qué está mal dentro del algoritmo. En el documental de Social Dilemma menciona a uno de los creadores de Facebook que dice, cuando creamos el botón de like, lo creamos pensando completamente en que sea algo positivo, queremos esparcir positividad por el mundo. Oh, no. Y de pronto el like se convirtió en una cosa que libera dopamina y que se vuelve adictivo y que hace que las niñas de 14 años terminen con problemas psicológicos. Y es como, ¿qué hicimos? Yo que quiero likes también. Ay, es que Pero además eso es algo sencillo, fue un concepto del like que tomó una dirección que no esperaban. Pero el concepto de inteligencia artificial que toma una dirección que no esperas está bien peligroso, porque es justo de lo que se trata la inteligencia artificial. No sabes cómo funciona. Y cuando va evolucionando, nadie sabe cómo funciona la inteligencia artificial. Y lo que mencionaba Juan, ahorita no sabemos cómo funcionan las inteligencias artificiales de YouTube, de Facebook, de Instagram, y dominan el mundo. Ni los creadores saben. Fíjate que no hay nadie en la Tierra que entienda perfectamente cómo funcionan. Sí, exactamente. Nadie sabe cómo funciona, y ser un protector de lo que la inteligencia artificial tiene que ser ahorita es un problema ya. Ya no es en el futuro, cuando se nos salgan de las manos las inteligencias artificiales, ya se nos salieron de las manos. Pero ahí es donde siento que Tron tiene como este final como muy simbólico. Que a mí ahí les digo, yo lo tomé así, no sé, ustedes opinen. Que yo dije, pues es que sí, o sea, todo el rollo de si el usuario es el que protege esto, pero en la grid solo hay 3 usuarios, dices, no mames, es la chambota de 3 gentes. Entonces, si The Grid tiene un chingo de usuarios, son los usuarios, se vuelve como, pues como la cultura que hacemos nosotros, ¿no? Cada quien tiene su cultura y la comparte porque todos convivimos en el planeta. Pero si todos convivimos en la internet, toda esa información la estamos regulando nosotros, porque entonces nosotros somos los usuarios. Y dense cuenta del énfasis que hay estos últimos 5 años de aplicaciones y contenido que el usuario tiene como de alguna manera esa información para ellos y la comparten con todos. Entonces ya no hay un servidor que tiene una cosa. Todos tienen un chingo de información en sus celulares y en sus computadoras y en sus cosas. Entonces, así digamos, se vale verga un server
que tiene ciertas imágenes o cosas, esas imágenes ya están en la computadora de alguien más, porque entonces como ahora la internet es un rollo donde ya no hay como 15 usuarios, ya todos, o sea, el planeta ya es un usuario, porque ya no es un rollo de... ¿Sabes? Completamente es una red, así, es un cerebro. Sí, es un rollo, completamente. antes era un niche, antes era algo que es la gente que usa computadoras, pero ahora todos usamos, es parte de la cultura, de la vida, que todos usamos computadoras de alguna manera, o todos mantenemos información virtual en algún dispositivo de alguna manera. Entonces todos ahora somos los que tienen ciertos input en esa inteligencia artificial, que es también el pedo con YouTube y Facebook, que si la gente empieza a compartir ciertas cosas, nosotros estamos entrenando a ese algoritmo. O sea, le podemos echar la culpa a todo lo que queremos al algoritmo de hacer ciertas cosas, porque la tiene. Pero la otra chamba es de todos los que están usando la internet, porque ellos entrenan al algoritmo a seguir haciendo cosas. Y el algoritmo entonces responde. Y entonces nosotros respondemos a eso. Y de repente ya tenemos pinches deepfakes. Y dices, no mames. Como esa inteligencia artificial que hicieron, que la conectaron y empezó como que a insultar a todo el mundo y era misógina. Está de huevos la de Microsoft, ¿no? Ah, sí, esa. Pero esa... porque se estaba alimentando de los usuarios. Del odio de todo. Pero es que la metieron en Twitter. Twitter está lleno de odio y xenofobia y todo eso. Está muy Si hubiera metido a Instagram hubiera sido diferente. Se hubiera puesto nalgas, un montón de filtros. Sí. Ajá. Pero no, por ejemplo, algo que también pensé viendo eso es, ok, eso es como hablando de la inteligencia artificial, pero digamos que de repente tienes a estos ISOs, que es esta información, ¿no? Que tienen como cómo hacer cosas chidas, pero yo les se lo explicaba a mis amigos, como imagínate que tú tienes un rollo que es un programa que sabe cómo crearte el programa perfecto de animación, ¿no? Pero es una inteligencia artificial, entonces otra inteligencia artificial o ISO va a agarrar esa información y va a hacer un programa todavía más perfecto. Y entonces vas a tener a 15 inteligencias artificiales haciendo millones y millones de programas para animar. Y entonces dices, ahorita solo son 3, ¿no? Pero ahora imagínate que son 8000. ¿Qué punto tiene tener 8000? Es este exceso de información que se crea de no saber regular como una inteligencia que está actuando por sí misma, ¿no? Y ese regular solo viene del usuario, porque dices, ok, digamos que no se corrompe. La evolución y así funciona la vida. O sea, en realidad se creó una pequeña bacteria y la bacteria se reprodujo y se crearon 32 bacterias diferentes y ahorita tenemos un montón de especies, tenemos millones y millones de especies de insectos porque pasó eso. Pero nosotros podemos evitar, pero la diferencia ahí es que nosotros podemos evitar que un programa cree un chingo de programas. Porque eso... Pero también ¿para qué lo quieres evitar? O sea, porque también la diversidad es belleza. Pero ¿para qué quieres tanta información? Porque también entras en un rollo de, está chido tener diversidad, pero ¿hasta qué punto es demasiada información, no? ¿Hasta qué punto es demasiada información que te pierdes? Que ya no tienes diversidad, ya tienes overload, ¿no? Es la gran paradoja de la información. Vivimos en la etapa más informada de toda la historia, sin duda alguna. Pero algunos podrían decir que es la etapa más desinformada de toda la historia, porque dicen que por cada historia real, 3 fakes se esparcen. Entonces, ¿es demasiada información? ¿No es demasiada información? No sé, pero evitar que sea demasiada información yo creo que es malo. Es una subconsecuencia que haya información falsa, información basura, información que estorba, sí, pero es necesaria. Es como, mientras más inteligentes somos, las estupideces que podemos hacer son más grandes también. Mientras mayor acceso a conexión de internet tengas, más te expones a tus estupideces. Yo lo quería regresar como a los idiomas, por ejemplo, que existen muchísimos idiomas en el mundo. Y por ejemplo, están los idiomas que están en peligro de extinción. Y muchos los quieren proteger. ¿Por qué? Porque es cultura, porque es diversidad, porque la diversidad es bonita. Y otros te dicen, güey, pues si ya se va a extinguir, nadie lo usa, ¿cuál es el punto de que haya un idioma ahí extra que hablan 3 personas? Pues ya, que aprendan español, ¿no? Están ahí estas tribus extrañas en el sur de México que dice que no les llega bien la información, que se están enfermando, que le están llegando un montón de casos de COVID. ¿Por qué? Porque no hablan español todos. Entonces y unos dicen, pero si les enseñamos español a todos, van a dejar de hablar su lengua. Y otros dicen, pues ¿cuál es el problema de que dejen de hablar la lengua? Que la dejen de hablar, que se adapten.
Y luego entonces llega que pues mejor que todo el mundo hablemos un solo idioma, estaría súper chido, como en Star Wars, que toda la galaxia habla el mismo idioma. Pero, Súper falso Pero- eso. súper pero otros falso. te dicen, no, pues no, eso es horrible, es estandarizar y la diversidad es bonita. Entonces, está este choque de ideas de dónde está el equilibrio Me entre recuerda, mucho de todo o eso me tener... recuerda a los pandas. Que, bueno, no sé qué tanto tienen que ver, pero cómo es que los pandas se están extinguiendo, pero mucho es culpa de ellos. O sea, porque... Ajá, pero es porque sacamos de eso. Ellos están ultra adaptados a su condición. Pero espera, Y- quiero saber por qué no. es culpa de ellos. Espera. Digo, no, o sea, parte de la extinción de los pandas es culpa de ellos. Claro que tenemos mucho que ver nosotros, porque la tala y porque la reducción de hábitats. Pero, por ejemplo, la panda hembra está en celo al año que como 5 minutos. Y es bien, Más o Más menos. o menos. ajá, y es bien picky. O sea, Oh, no. si el panda macho. Dicen que panda llega macho de 5 minutos a 1 hora al año. No sé, más o menos. Y si el panda macho la caga, o se tropieza o hace un ruido que no tenía que hacer, O no se le la para. panda hembra es como, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, la ventanita de fertilidad de 5 minutos se le fue, nomás porque el panda macho se tropezó. Ajá. O sea, amigo, ¿tú te quieres extinguir o qué pedo? Sí, ves que todos tenemos como en nuestro ADN cómo funciona eso, ¿no? Todos los animales, todos saben cómo hacerlo. Los pandas no del todo. O sea, los pandas les tienen que poner pornografía de pandas De pandas. para que ellos sepan. No cómo se hace. manches, neta. Sí. ¿Les ponen porno Entonces- los pandas para Sí tienen mucha culpa. O sea, no saber cómo reproducirte, digo, sí te quita mérito. Cuando dices, oye, o sea, sí estamos intentando que los pandas se salven, pero en algún punto esos güeyes se iban a morir solos, o sea, porque... No, pero esa es una óptica. Pero también vi que los pandas tienen millones de años sobre la Tierra y que habían sobrevivido. Porque todas las especies, todas están ultra adaptadas a su entorno. Porque si no, estarían Sí, extintas. sí, sí. Está adaptado, te extintes. Sí, sí, sí. O Entonces, sea, por algo llegaron al 2020 los pandas. ultra adaptado a donde estaba. Si se comenzó a extinguir es porque su entorno dejó de ser el mismo. Y cuando su Sí, entorno exacto. deja de ser el mismo, esa ultra adaptación comienza a tener defectos y comienzas a extinguirte. Por eso O ahorita sea, igual y cuando el entorno era enorme de los pandas, no importaba que cogieran 5 minutos al año. Hoy importa, porque, hey, sí, entonces sí, estamos provocando que se extinga todo porque cambiamos el entorno de todo. La protección de los pandas también trae otra cosa, que es otro dilema. Se supone que si no hubiéramos protegido a los pandas, si los hubiéramos dejado morir, hubiéramos protegido a otras bastantes más especies, porque los pandas son súper caros. Proteger la especie de los pandas le ha salido súper caro a la humanidad y hubiéramos podido proteger muchísimas más especies pequeñas que no eran tan bonitas. Es que Ajá, sí, bien y solamente- chido. Es que está bien Exacto, chido. solamente protegimos a los pandas porque están padres y ya. los pandas son bonitos. Güey. Es que eso salva a los pandas, que tienen carisma. Oh, no. O sea, eh, empezamos hablando de computadoras y terminamos hablando de pandas, sí, eso pasa cuando no hay un tema y lo conductor. pero siempre va a haber tema, ¿verdad? No vamos Sí, a hacer... siempre. Porque Ajá, esto fue como una carrera de Wikipedia donde empiezas en tractores y terminas en pingüinos. Pero fue una carrera de Wikipedia recursiva, porque siempre regresábamos a los idiomas, siempre regresábamos a los mismos temas de la inteligencia. Entonces, estuvo interesante aunque no tuviera un hilo. Es que, por ejemplo, lo que yo Happy pensé. Navidad. Lo que yo pensé es que tu intro estuvo chido porque al menos nos pone como en sintonía de hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, tú lo mencionaste, yo pensé como mucho acerca del rollo de... Este rollo de información y de que no sé nada, pero sí sé cosas y estas madres. Yo lo viví mucho con el Animator Survival Kit. El Animator Survival Kit es un libro que es como la biblia de animadores. Y ahorita lo veo más como una biblia porque está bien loco. Yo lo leí cuando tenía como 15 años y ahí aprendí muchas cosas. Y según yo ya sabía de qué trataba Disclaimer. el libro. Disclaimer. Animadores de caricaturas. Ah, sí, Porque la gente sí, siempre cree hacemos- que de fiestas o cosas así. Hacemos dibujillos. Ajá. Sí, sí, sí. Pero Animadores de caricaturas. sí. Ahorita les pongo un ejemplo. Pero entonces es como yo pasé mi vida diciendo, sí, ya claro, ya sé el libro. Lo leía de vez en cuando para ayudarme y cosas, ¿no?
Pero después yo fui aprendiendo cosas por mi cuenta, ¿no? Cosas que me costaba un chingo entender porque pues no había como quien me lo explicara o un tutorial Sí, no, como porque muy claro. la animación te pone los 12 principios de la animación y luego cuando ya te metes a esto, Sí, muy, dices- muy de lleno, hay 50 principios de la animación y simplemente son los mismos súper desglosados y ¿cómo se llama Sí. este? Y no, o sea, de repente hay cosas que aprendí que ahora entiendo son muy importantes. Y yo me emputaba porque decía, si ese pinche libro que es tan pinche importante y todos lo maman, ¿por qué no vienen estas cosas que tuve que descubrir a putazos? Y yo estaba muy enojado porque dije, es que me enoja que lo tuve que aprender solo y la chingada. Y un día lo volví a leer y no sé por qué hasta ese momento, pero como que mi cerebro se sintió muy estúpido y creció y me dio cosquilleo. De cuando te da cosquillas el cerebro, ¿sabes? Que dije, no mames, sí lo dice. Todas las cosas que estoy chinga y chinga que no dice este libro, las dice y dice más. Pero no lo entendía, ahora ya lo entiendo. Pero yo pensé que ya Tenías lo que leerlo al entendía. revés, ¿no? Sí, no, o sea, Sí, y ahora lo el sigo Survival leyendo. Kid es una biblia, o sea, es una biblia de animación, pero- tienes que pero es- interpretaciones de ese libro. Está muy cabrón, o sea, yo lo tengo acá, lo voy a enseñar porque soy un fanboy. Pero o sea, está muy Es el cabrón. Richard Williams, Está que ya muy murió, cabrón. descansa en paz, el maestro de todos. Hace relativamente poco murió. Sí, Sí, hace como un año, 2 años. hace un año. No, 2 años no, como Sí, un uno. año. Uno. Sí, porque fue hicimos un altar de muertos en el estudio. Sí. Pero a mí me impresiona que un libro te pueda explicar tantas pinches cosas tan abstractas en párrafos, ¿no? Porque hay párrafos que dices, es que si lees bien este párrafo, dice un chingo de cosas que yo descubrí como a putazos, ¿no? Pero aquí está escrito en un puto párrafo. Entonces es como de, güey, la cantidad de información y la manera en la que lo pudo explicar este güey en el libro se me hace como impresionante. Pero también el rollo de yo entenderlo, ¿no? O sea, de decir, ¿hasta qué punto yo entiendo algo como para poder hablar de eso? Y hasta qué punto algo que según yo ya conocía, de repente tiene más cosas, ¿no? Porque al entender más ciertos temas y cosas y malabares mentales, de repente lo vuelves a leer y dice, es que también dice esto, y es que también dice esto, y es que también dice esto. Como que, o sea, este libro siento que es importante porque tiene como información muy específica que digo, esto está muy chido, que no veo en otros libros, ¿no? Pero también el rollo de cada uno de poder entender ciertos temas y ciertas frases y ciertas como conceptos y cómo los vas entendiendo entre más te metes a estas cosas, ¿no? Sí, que es la finalidad de este podcast por completo. Porque, por ejemplo, yo escucho muchísimos podcasts, muchísimos, y todo fue por culpa de este año. Antes de este año yo escuchaba, no, nada, eran videos de YouTube, y comencé con 1, 2, y ahorita escucho infinidad de podcasts. Pero muchos de estos que son como de estos temas interesantes, filosóficos y demás, de pronto dicen, meten a Hegel. Ah, sí, como dice Hegel, y todos empiezan a hablar sobre Hegel y Nietzsche. Pero la gente que no ha leído a Hegel y no han leído a Nietzsche se quedan perdidos. Es como de, pues, ok. Sí, y de pronto dicen, sí, como dice el idealismo alemán, y como dice Como dice el dicho. pues la entropía, claro, y la gente es como, pues, ¿qué es la entropía? Entonces, por eso quiero hacer este recorrido histórico desde el inicio de la humanidad para ir construyendo sobre conceptos y que vayamos entendiendo primero qué es Dios, de cómo creían en Dios los antiguos, los toltecas, los helénicos, cuál es el materialismo, el idealismo, y vayamos construyendo sobre cosas hasta que ya podamos llegar a la actualidad y digamos, ya entiendo todo, y regreses al primer podcast y digas, wow, ya entendí de qué estaban hablando, ¿no? Entonces quiero esto, que se vaya construyendo para que todos estemos en la misma página siempre. Muchos temas de este podcast requieren muchísima profundización, como el de la conciencia, por ejemplo. Ahí de lo que estabas hablando de los ISOs, se pudieron haber tocado muchos temas, pero no hubiera estado adecuado porque se necesita mucho background, mucho estudio previo para poder explicarlo completamente bien. Una vez vi una explicación estaba viendo mucho un youtuber que da como tutoriales de música, pero explica como música, ¿no? Como muy adentro de lo que es teoría musical y chingaderas de armonía y así. Pero él dice que... ¿no? ¿Eh? No, otro Jaime que es de Antofa. inglés, se llama Adam Neely y tiene un amigo que se me olvida cómo se llama. Pero bueno, el caso es que
Él cuenta la historia de que un maestro suyo le dijo que aprender música, pero yo lo veo como con todo, ¿no? Pero dice, aprender música es como subir un monte, ¿no? Así, darle vueltas e irlo subiendo. Porque dice, digamos que de repente lo empiezas a subir y lo que ves es como un bosque, ¿no? Pero pues no estás viendo todo el bosque, solo estás viendo la parte de abajo de los troncos, ¿no? Porque estás a ese nivel, ¿no? Y dice, pues empiezas a caminar y empiezas a ver un lago, ¿no? En esta parte de la montaña hay un lago, se empieza a aparecer un lago, ¿no? Pero solo puedes ver igual como desde pues el punto del piso, ¿no? Que solo ves como el lago plano, ¿no? Y del otro parte hay unas piedras y del otro parte hay otras cosas, ¿no? Pero entonces llega un punto donde ya le diste la vuelta a la montaña y ahora ves los mismos árboles, pero ahora los ves desde un poco más arriba, ¿no? Ya puedes tener una mejor perspectiva de la parte de la mitad de los árboles, de cuántos árboles, empiezan a ver más árboles, empieza a como a ver el bosque. Espera, escuché en un podcast, creo que fue, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Leyendas Legendarias, que decían, Italia tiene forma de bota, y siempre les ponían, estaban hablando de que las cosas les ponen el nombre de como las tienen, como decía Gabo, ¿no? Que al ladrido le ponen, dice bark en inglés, ¿no? Dicen, ¿por qué a Italia no le pusieron el país bota? Dijeron, pues porque ellos no tenían satélites, ellos no sabían cuál era la forma de Italia. Como bota, no mames. Fue en leyendas. Sí, ellos no sabían que vivían en una bota. Órale, qué buena analogía. Pues sí, más o menos así, porque pues vas subiendo y puedes ver el lago y digamos que empiezas a verle la forma al lago, ¿no? Y entre más subes, pues ya puedes como ver todo el entorno y cómo se conectan los entornos y cómo se conectan como las distintas vistas que has estado viendo una y otra vez, pero cada vez como desde más arriba, ¿no? Tienes una mejor perspectiva de todo. Yo dije, que claro, también desde abajo tienes a veces una mejor perspectiva. Me pasó hace poquito que fui al volcán de Colima. Cuando íbamos de camino, nos bajaron y nos dijeron, vean aquí el volcán, véanlo, y ya lo vimos y dijimos, wow, se ve increíble. Y esta va a ser la última vez que lo van a ver. Y fue como, ¿por qué? Pues lo vamos a subir, y sí, pero ya no lo van a ver. Ajá, entonces no sé, yo esperaba llegar a acercarme y voltear hacia arriba y ver como un edificio, así ver el cerro enorme, pero no. Conforme nos íbamos acercando y ya estábamos cada vez más adentro en el volcán, ya no lo veías, ya era como, pues veías la pared, pero ya no veías el volcán, ya era como, solamente desde atrás, desde afuera, desde no estar dentro de la cosa, alcanzas a percibir todo, como el dilema el problema del elefante, ¿no? De los sellitos, que cada quien tocaba una parte del elefante y unos decían, no, pues es como una serpiente arrugada, y otros decían, no, pues es como un tronco rugoso, y ya hasta que alguien que veía desde lejos le dijo, no, pues es que tú estás tocando la pata y tú estás tocando la trompa. Desde lejos ya podemos ver el panorama completo, pero hay que tocar todos los puntos y todos los temas para que podamos entenderlo todo. Si nada más tocamos un punto, tenemos una visión. Que también pasa con esto otra vez, con lo de las redes sociales, que ahorita hacen que la gente se clave mucho en un solo tema, y les pasa esto a Pati Navidad, que Pati Navidad está viendo la pata del elefante y no está viendo todo. Pero tal vez nosotros no estamos viendo... La Pati del elefante. La Pati del elefante. Mal chiste. Solo está viendo la Pati y no la Navidad. No, y ya para terminar, ya, pues esto ya, la conclusión, pues esperemos que nos acompañen en todos los podcasts, vamos a tratar muchísimos temas. Otro disclaimer, como regresando, muchas veces no vamos a dar información completamente certera, porque son temas muy complicados de los que muchas veces no tenemos toda la información. Vamos a tratar de informarnos para dar todo, pero va a pasar como esto, que a veces... Como dicen también en otro podcast que se llama Tipos Míticos, al inicio dicen, recuerda que estos son típicos de difusión oral y no tienen un final, tienen varios finales. Si tú te sabes otro final, escribe tu propio libro. Ajá, o sea, vamos a dar muchas cosas, pero realmente no vamos a dar la veracidad real de todo. Entonces, para eso está la sección de comentarios, para eso están todas las redes sociales, para que nos comenten. Si nos equivocamos en algo, si dijimos el Bronx en lugar de decir Chicago, ahí nos corrijan, y entre corregirnos entre todos vamos aprendiendo juntos, pues. Comenten guayaba si llegaron a este punto del video. ¡A fuerza! Content. Ya llevamos más de hora y media, entonces síganos en nuestras redes sociales, bueno, suscríbanse a YouTube, síganos en Spotify. Yo tenía un Twitter de Deep South, pero como había creado el Twitter ya hace un buen rato, por no publicar nada, Twitter me lo baneó. Entonces espero ya
Sí, no, y no puedo crear otra cuenta. Creo otra cuenta con el mismo nombre o con Dipsout-bajo y me dice, no puedes crear otra cuenta y me lo vuelve a bloquear. Entonces, si ya seamos populares, por favor todos escríbanle a Twitter, oigan, regresen a su cuenta Dipsout y ya me pueden seguir en Twitter. No he creado el Instagram por eso mismo, entonces ya voy a crear el Instagram y ahí que me sigan. Creo que Instagram no te lo eliminan, pero bueno, no lo hice por eso. Entonces, bueno, ya síganme en Instagram como Dipsout, @Dipsout, en donde lo encuentren. Y ustedes, a ver, Chico Nube, ¿dónde quieres que sigan? Síganme en Instagram también, Chico Nube Art. Chico Nube, así como se escucha, Chico Nube Art, de arte, pero sin la E, art. Chico Nube Art. En Instagram, también estoy en Twitch, ando streameando porque es divertido. Entonces en Twitch estoy igual, Chico Nube Art. Si buscan Chico Nube Art, algo encuentran. Lo que encuentren, pues ya ahí anclense. A mí me encuentran en todas las redes como @elgapsrivera. En TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y no sé, creo que ¿quién no tiene nada? Yo no soy activo en redes sociales. No tiene apego a nada material. Es budista. Es un monje, es un monje budista. Hay que hacer un detox de redes sociales. No, pero si alguien me quiere seguir, @KingGomka en Instagram. ¿Cuál es la frase final? ¿Colorín colorado? Dipsout. Está bien. Buena Dips Out. Esa es buena, pero está mejor la de aquí se rompió una jerga. Y nos vamos todos a la...